Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acudir a este llamado de educación continua para médicos, internistas y nefrólogos de la Asociación Colombiana de Nefrología. En esta noche nos acompaña como conferencista el doctor Rodolfo Eduardo Torres Serrano, quien es médico, internista y nefrólogo. Es experto en trasplante renal, hace parte del grupo de trasplante renal del Country, de la clínica del Country en Bogotá y de la clínica de Colsanitas. Y además es docente de la fundación, de la FUX y de la clínica San José. Quiero darle la bienvenida, muchísimas gracias por ilustrarnos esta noche con un tema que es súper controversial en nefrología y que siempre es un reto para la atención clínica del paciente renal en todos sus estadios, pero mucho más en el estadio 5. Se ha vuelto un reto y para los nefrólogos en especial, a veces preferimos que lo vea cardiología, hematología, cualquiera menos nosotros. Pero bueno, sabemos que esto es un tema que nos corresponde, que nos compete, y qué mejor manera que hoy lo aclaremos todos con usted. Muchas gracias, doctor, por esta charla que nos permite hoy. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por este espacio, a la Junta Directiva de la Asociación, al doctor Amaury Ariza, que es el alma y el soporte académico detrás de estos eventos. Y bueno, para mí es una alegría estar aquí esta noche hablando de este tema. Creo que este es un escenario académico 100%, lejos de la industria, lejos de muchas cosas que a veces nos distraen un poquito, y me parece muy bonito este espacio de la Asociación de Nefrología, y gracias por la invitación. La idea, como dijo la doctora, es que hablemos de este tema, que es un tema pues muy frecuente además en la enfermedad renal crónica, como vamos a ver, por la fisiopatología del tromboembolismo venoso y los factores de riesgo que comparten con la misma enfermedad renal crónica. Y que nos genera pues retos desde el diagnóstico hasta la estratificación del riesgo, sobre todo el riesgo de sangrado, y la implementación de opciones de manejo seguras para el paciente y eficaces. Entonces vamos a tratar de profundizar un poquito en las decisiones sobre el diagnóstico, sobre la estratificación del riesgo y lo que tenemos de manejo en cuanto a lo que hay en la literatura en los pacientes específicamente con enfermedad renal crónica avanzada. Este es el grupo de nefrología de la universidad de la que soy docente, de la FUX, una de las facultades más antiguas de nefrología del país, desde que era el Rosario. Ahí están las generaciones que nos reunimos hace unos años en el primer encuentro de egresados. Estamos en miras de hacer el segundo encuentro de egresados. Y este es el grupo nuevo de Fellows de Nefro, con la vista del hospital que tiene, pues ustedes saben, más de 100 años de historia, que es un monumento histórico del país. Y ahí pues estamos en el día a día en el escenario académico. No hay ningún conflicto de intereses en la presentación de esta conferencia. La preparé toda en mi totalidad, a pesar de que soy speaker de múltiples laboratorios. Esta es una charla que no tiene ningún tipo de patrocinio. Quiero empezar con estos dos casos clínicos, que son casos muy diferentes, pero que los vivimos en el día a día. Son casos reales y que plantean opciones desde el diagnóstico, pero también desde la estratificación del riesgo y desde el manejo, completamente diferentes, a pesar de que son dos eventos tromboembólicos o trombóticos similares. Bueno, una mujer de 38 años con enfermedad renal crónica estadio 5, en diálisis peritoneal automatizada, que nunca tuvo clara la causa del daño renal, como sucede en nuestro medio. Dentro de poco va a salir una publicación nuestra de pacientes post-trasplante, evaluando la evidencia de recaída de enfermedad glomerular en biopsias de protocolo. Y muchas de las causas de falla renal, paradójicamente, las terminamos diagnosticando en el post-trasplante en las biopsias de protocolo. Este es un caso típico. Casi la mitad de los pacientes en nuestro país llegan a falla renal sin un diagnóstico claro de qué daño su riñón. Es una mujer joven de 38 años, 8 meses en APD. Perdón, aquí hay un error, es en APD, no tiene fístula sino APD, con función renal residual de 1000 centímetros en 24 horas, y que hace una trombosis venosa profunda iliofemoral derecha
con extensión a la cava inferior y a la vena renal derecha. En la última estimación de orina de 24 horas se le había evaluado una proteinuria que tenía 3.4 gramos de proteínas en una orina de 24 horas. Y el otro paciente, en el extremo derecho, es un paciente de 82 años con enfermedad crónica estadio 5 en hemodiálisis desde hace 6 años, con una cardiopatía, con diabetes tipo 2, además con una cardiopatía isquémica, con una FEBI deprimida, y que en 2 años antes le diagnostican un CA de colon metastásico avanzado, que no tiene opción de manejo curativo, sino paliativo. Un paciente con un Bartel de 25, bastante deteriorado de su estado general, y un índice de Karnofsky del 40%, bastante limitado funcionalmente por su enfermedad, y que hace un cuadro también de una trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda, y hace además un tromboembolismo pulmonar subsegmentario estando en terapia dialítica. Entonces, fíjense que son 2 casos que se parecen en el fenómeno trombótico, pero que difieren totalmente en la condición que lo generó, en el tipo de paciente y en la comorbilidad de ese paciente. ¿Cierto? Sin irnos más allá, probablemente esta paciente tenga una enfermedad glomerular, probablemente por el fenómeno trombótico asociado y por la edad y por el grado de proteinuria, podríamos estar hablando de una membranosa primaria, ¿cierto? Que tiene una alta incidencia de fenómenos trombóticos, sobre todo a nivel de la vena renal. Y este paciente que tiene un claro factor de riesgo, tiene múltiples factores de riesgos para trombosis o para fenómenos tromboembólicos, pero claramente tiene una neoplasia activa, que es su disparador probablemente, sumado a su cardiopatía isquémica, a su edad y al hecho de ser diabético, que como vamos a ver ahora, también son factores de riesgo claros para fenómenos tromboembólicos. Estos 2 pacientes, pues este paciente pues plantea probablemente dudas de inclusive qué tengo que hacer en el abordaje diagnóstico. Ya vamos a ver ahora, ¿será que me quedo tranquilo con esta paciente de 38 años que trombosa por primera vez? ¿O será que tengo que hacer algo más en la búsqueda etiológica que le pueda cambiar el pronóstico y el riesgo de recurrencia a esta paciente? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer en este caso. Y probablemente en el otro caso no, probablemente en el otro caso no tendremos que buscar más allá de la causa etiológica ni profundizar más en qué trombofilia o qué fenómeno protrombótico generó el cuadro del paciente, porque la clínica es muy clara. Y probablemente también el manejo, si lo estratificamos y lo discutíamos en el Congreso cuando hablamos de FA no valvular, si ponemos en una balanza riesgo-beneficio, ¿cierto? Pues probablemente los 2 escenarios clínicos también son completamente diferentes. Entonces quería empezar con estos 2 casos, más al final vamos a mostrar un algoritmo diagnóstico, pero estos son 2 casos que, aunque desde el punto de vista del diagnóstico podrían generar una conducta terapéutica similar, fíjense que ni el abordaje diagnóstico ni la conducta terapéutica termina siendo la misma. Depende mucho del contexto clínico del paciente, de su expectativa de vida, ¿cierto? Y de la causa que está generando el fenómeno trombótico. Vamos a hablar inicialmente de la incidencia y vamos a ver cómo los fenómenos tromboembólicos venosos, porque esta charla es de fenómenos tromboembólicos venosos, pero van a ver que el espectro de la enfermedad tromboembólica en la enfermedad renal crónica avanzada es múltiple y tiene muchas noxas y muchas manifestaciones clínicas y muchas vías fisiopatológicas, pero en esta revisión nos vamos a referir específicamente a los fenómenos tromboembólicos venosos. Vamos a hablar algo de la incidencia de los fenómenos tromboembólicos y la fisiopatología. Vamos a hablar de cuáles son esos escenarios clínicos y consideraciones fisiopatológicas puntuales en base a esos escenarios clínicos que puede tener el paciente. Vamos a hablar de si existe algún score de predicción para tomar conductas en estos pacientes, sobre todo los scores de riesgo de sangrados, que como vamos a ver ahora son muy tomados de los scores de riesgo de sangrado en fibrilación auricular. Y ya aparecen scores de riesgos de sangrado que proponen estratificar el riesgo de sangrado en base a condiciones muy puntuales del paciente, como el estadio de la enfermedad renal, pero también la presencia de proteinuria y, como vamos a ver ahora, la presencia de otros factores de riesgo muy asociados a la enfermedad renal y que perpetúan el sangrado. Y vamos a hablar también finalmente de las limitaciones terapéuticas en estadio 5 y en estadio 5 en terapia de reemplazo renal. Con respecto a la epidemiología, pues esta es una enfermedad que es muy asociada y muy de la mano con la enfermedad renal crónica. Quizá uno de los registros más grandes que muestra cómo la enfermedad renal crónica avanzada aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos es este registro, que es un registro asiático con un gran volumen de pacientes, comparando pacientes sin enfermedad renal crónica y con enfermedad renal crónica y evaluando la incidencia de fenómenos tromboembólicos de forma prospectiva. Bueno, en este estudio además se evaluaron cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esos fenómenos tromboembólicos en pacientes con enfermedad renal.
avanzada. Entonces, fíjense cómo se metieron aproximadamente unos 3.500 pacientes con enfermedad renal avanzada con una población control que no tenía enfermedad renal, ¿cierto? Solo para que vean acá los pacientes con enfermedad renal avanzada cómo tenían condiciones comórbidas de manera mucho más frecuente que los pacientes sin enfermedad renal avanzada. Más fibrilación auricular no valvular, más hipertensión, más diabetes, más dislipidemia, más enfermedad cerebrovascular, más enfermedad cardíaca congestiva, más cirugía ortopédica de los miembros inferiores, probablemente por la enfermedad ósea asociada a la falla renal, y más patologías neoplásicas. Bueno, y cuando hablamos específicamente de los pacientes con tromboembolismo venoso que no tenían enfermedad renal versus los pacientes con tromboembolismo venoso que tenían enfermedad renal, encontramos que la edad definitivamente es una condición que marca riesgo, ¿cierto? Los pacientes con tromboembolismo venoso con enfermedad renal crónica avanzada tenían mayor edad que los pacientes con tromboembolismo venoso sin enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos de otras comorbilidades, también en este estudio lo encontramos. Los pacientes con tromboembolismo venoso sin enfermedad renal crónica y con enfermedad renal crónica tienen un espectro de comorbilidades muy diferentes. Bueno, los pacientes con enfermedad renal crónica y tromboembolismo venoso casi siempre tienen una comorbilidad asociada de forma mucho más frecuente que la población general o que la población sin enfermedad renal. Acá. Lo que sí es claro es que en la medida que comparamos la incidencia de fenómenos tromboembólicos en pacientes en enfermedad renal avanzada contra pacientes sin enfermedad renal avanzada, vemos cómo la incidencia acumulativa, este estudio fue a 7 años de seguimiento, fíjense cómo que en la medida en que el paciente permanece en terapia de reemplazo renal o en enfermedad crónica avanzada, la incidencia de fenómenos tromboembólicos va aumentando de forma progresiva. Se calcula más o menos que un paciente con enfermedad renal en estadio 2 o 4, de 2 a 4, tiene una incidencia 2 a 2.5 veces mayor de fenómenos tromboembólicos que un paciente de la población general sin enfermedad renal, versus un paciente con enfermedad renal estadio 4 y 5, sobre todo estadio 5 y 5 dependiente de diálisis, que tiene una incidencia que puede ser entre 5 y 10 veces más alta que de fenómenos tromboembólicos venosos comparativamente con la población general. Y si a eso le sumamos, en este estudio fue demostrado claramente, en el seguimiento, factores de riesgo como la dislipidemia, ¿cierto? Cuando la enfermedad renal crónica se acompaña de dislipidemia, ¿cierto? Miren cómo probablemente por el estrés oxidativo que genera la dislipidemia en el contexto de la uremia sobre los vasos sanguíneos, la incidencia de fenómenos tromboembólicos aumenta más en el contexto de falla renal y dislipidemia, comparativamente con los pacientes que no tienen falla renal, que tienen falla renal, perdón, y no tienen dislipidemia, o contra los pacientes sin enfermedad renal y sin dislipidemia de la población general. Y miren cómo la edad también es un factor claramente asociado con un aumento progresivo en la incidencia de fenómenos tromboembólicos en la medida que pasa el tiempo de seguimiento en la población en enfermedad renal crónica. Fíjense cómo los mayores de 50 años tienen una incidencia significativamente mayor en la medida que pasa el tiempo en diálisis comparativamente con los pacientes menores de 50. Y si metemos las comorbilidades, ¿cierto? Más de 3 comorbilidades, por ejemplo, cáncer, falla cardíaca y enfermedad vascular periférica, o por ejemplo, diabetes mellitus, falla cardíaca, enfermedad coronaria. Si sumamos en ese grupo de comorbilidades los pacientes con enfermedad renal crónica, vemos cómo tener más de 3 comorbilidades versus no tener comorbilidades comparativamente en esta población con enfermedad renal crónica aumenta aún más la incidencia de fenómenos tromboembólicos venosos. O sea que es un enemigo y es una patología que debemos estar alertas y que vamos a tener frecuentemente en nuestra población de pacientes. Lógicamente, estos son pacientes metidos todos en una misma bolsa, ¿cierto? Sin aclarar o sin dejar claro por clasificaciones etiológicas del daño renal quién tiene mayor riesgo o no. Vamos a ver ahora cómo hay evidencia donde ciertas causas de falla renal, además, ustedes se logran imaginar por qué, ¿cierto? Algunas causas de falla renal generan aún más riesgo de fenómenos tromboembólicos, ¿cierto? Un paciente que pierde el riñón por una enfermedad glomerular primaria con un síndrome nefrótico, lógicamente tiene más riesgo. Un paciente que pierde sus riñones nativos por una microangiopatía trombótica, ¿cierto? Tiene más riesgo de hacer fenómenos tromboembólicos. Lógicamente, una paciente lúpica con un SAF secundario o el paciente con un SAF primario tiene mucho más riesgo. Los pacientes con amiloidosis tienen mucho más riesgo también, o con gamapatías monoclonales. Entonces, esto es agrupándolos todos en una misma bolsa sin tener clara la causa fisiopatológica o etiológica, perdón, del daño renal. Antes de seguir en este punto, también quiero tocar algo de la fisiopatología.
Y es que esto lo hablé también en el Congreso y les dije, y yo les hago mucho énfasis a los residentes, y en nuestro grupo hemos tratado de investigar mucho en los últimos años sobre la coagulopatía del paciente en enfermedad renal. Y definitivamente este es un tema que a mí por lo menos me apasiona un montón, y es porque la fisiopatología de la coagulopatía y de las discrasias sanguíneas en la uremia tiene múltiples vías, ¿cierto? Sabemos que hay una paradoja en estos pacientes, una paradoja entre el riesgo de fenómenos trombóticos y el riesgo de sangrado. Y probablemente este fenómeno paradójico va enlazado a varios hallazgos, ¿cierto? A varios procesos o etapas del desarrollo de la enfermedad renal crónica. Bueno, probablemente en estadios tempranos de enfermedad renal primen más el riesgo de fenómenos trombóticos, ¿cierto? Mientras que en estadios avanzados predomine más el riesgo de sangrado, aún con riesgos altos de fenómenos trombóticos. Y vamos a ver cómo inclusive en momentos específicos en el paciente en terapia de reemplazo renal, sobre todo en hemodiálisis, el momento del paciente con respecto a la terapia dialítica también afecta la incidencia no y el comportamiento fisiopatológico del riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Los pacientes renales claramente tienen alterada o tienen la presencia de la famosa tríada de Virchow, que la conocemos todos, donde hay una alteración en la viscosidad sanguínea, básicamente dados por fenómenos de hipercoagulabilidad, que ya vamos a ver cuáles son los más importantes, pero también hay alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿cierto? Y en las presiones de llenado, sobre todo a nivel de las cavidades cardíacas, pero también hay un cambio a nivel de la vasculatura, por ese fenómeno de daño endotelial que tienen los pacientes que tienen múltiples noxas, desde la inflamación hasta el hiperparatiroidismo con el efecto del FY23 sobre la transformación de la célula endotelial en un osteocito o en una célula similar al osteocito, pero también esa aterosclerosis acelerada por fenómenos oxidativos de las lipoproteínas y de los lípidos que hacen que haya una tendencia mayor a la aterosclerosis en nuestros pacientes. Entonces, fíjense cómo esos tres sustratos predisponen a la trombosis y sobre todo les encierro acá en rojo esos fenómenos de hipercoagulabilidad que, como vamos a ver ahora, han sido muy estudiados en esta población de pacientes. Bueno, esta población de pacientes tienen expresión de factores protrombóticos, ¿cierto? Y ahí les menciono algunos de ellos, ahora vamos a profundizar, ¿cierto? Tienen aumento del complejo trombina-antitrombina, tienen aumento de la expresión de fibrinógeno, tienen expresión de un factor que es asociado con actividad procoagulante y fibrinolítica, que es el dímero D, tienen aumento del inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que es una sustancia, ¿cierto?, que hace que no se pueda activar de forma correcta la plasmina y estos pacientes no puedan, no puedan degradar, no puedan activar la plasmina y no puedan degradar el coágulo de fibrina de forma correcta. Miren cómo también tienen expresión de factores tisulares como el factor de von Willebrand, donde en muchos pacientes además está expresado este factor de von Willebrand y se ha encontrado también disminución de la actividad de Adams 13, como vamos a ver más adelante. Miren cómo la activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona también, sobre todo en pacientes con función renal residual, tiene efectos también sobre factores que median esos fenómenos protrombóticos y ese daño endotelial. Pero estamos en el otro extremo también y es la paradoja de la fisiopatología de la trombosis y el riesgo de sangrado en estos pacientes. Y es que aparte de tener fisiopatológicamente fenómenos que generan riesgo de trombosis, tienen también factores o consideraciones fisiopatológicas que pueden aumentar el riesgo de sangrado, ¿cierto? Y esas consideraciones fisiopatológicas que aumentan el riesgo de sangrado son en múltiples vías. Bueno, hay una mala calidad en las plaquetas dentro de la composición plaquetaria, ¿cierto? Desde la composición de los gránulos de las plaquetas, desde la activación de las plaquetas por medio del ADP y por medio del colágeno, ¿cierto? Desde la liberación de mediadores plaquetarios como el tromboxano, las prostaglandinas y el ácido araquidónico, pero también hay una dificultad de las plaquetas en estos pacientes en la agregación de la plaqueta al endotelio, ¿cierto? Ustedes saben que la plaqueta tiene, sobre todo por toxinas de pequeño tamaño, como el ácido guanidino succínico, una incapacidad en la uremia de agregarse o de pegarse de forma adecuada al endotelio, ¿cierto? A través del receptor de glicoproteína 2B3A y a través de esos multímeros de factor de von Willebrand y esos puentes entre factor de von Willebrand y receptor de glicoproteína 2B3A y la unión con el endotelio. Digamos que esto es una condición clásicamente descrita en la uremia y que todos la conocemos y que ya vamos a ver en el escenario clínico cómo se evalúa. Pero estos pacientes además tienen
un problema, y es que aparte de tener problema de la agregabilidad plaquetaria al endotelio, tienen un problema de agregabilidad entre plaqueta y plaqueta, entre esos receptores de glicloproteína 2B3A y los puentes de fibrina, ¿cierto? Tienen esa incapacidad de generar una adecuada agregabilidad plaquetaria en estos pacientes, o sea que también tienen problemas para la agregabilidad plaqueta-plaqueta. Y esto además es empeorado en todas sus condiciones, tanto en la calidad de las plaquetas como en la adhesión al endotelio, como la adhesión plaqueta-plaqueta, por una condición muy prevalente en la enfermedad renal avanzada, y es la anemia. Bueno, miren cómo la anemia disminuye la capacidad de interacción entre el vaso y entre la plaqueta y el vaso a nivel endotelial. Cómo disminuye la liberación de ADP plaquetario, ¿cierto? Cómo disminuye la inactivación de sustancias que pueden ser promotoras de alteración de la agregabilidad plaquetaria y de vasodilatación, como las prostaglandinas, ¿cierto? Y cómo disminuye la capacidad de sustancias que degradan el óxido nítrico. Entonces, todas estas vías fisiopatológicas están presentes en el paciente con enfermedad renal crónica. Una tendencia a los fenómenos trombóticos, pero paradójicamente también un aumento en el riesgo de sangrado, sobre todo en condiciones de enfermedad renal avanzada, sobre todo en momentos de la diálisis que vamos a ver ahora, en los periodos interdialíticos largos, y sobre todo si hay un fenómeno de anemia no corregida asociada a la enfermedad renal crónica avanzada. Este quizá uno de los estudios más bonitos que trató de mostrar esas alteraciones de la coagulación en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, específicamente en hemodiálisis, y evaluó parámetros en múltiples vías. Evaluó la hemostasia primaria con el famoso tiempo de sangría que todos conocemos, modificado, era un tiempo de sangría. En este estudio participaron más o menos unos 60 pacientes. A esos pacientes se les evaluó el tiempo de sangría evaluando la hemostasia primaria, y se comparó cómo se comportaba ese tiempo de sangría con respecto a los controles sanos, a los pacientes cuando estaban prediálisis y a los pacientes cuando estaban postdiálisis. Bueno, evaluando la hemostasia primaria, tiempo de sangría potenciado o activado por epinefrina o potenciado o activado por ADP, adicionándole ADP para aumentar la calidad plaquetaria. Y miren cómo, comparativamente con los controles, sin duda estos pacientes tienen una alteración, son pacientes estadio 5 en hemodiálisis. Tienen una alteración sin duda en la hemostasia primaria. Miren cómo los tiempos de sangría pueden llegar hasta los 300 o 400 segundos, y esta diferencia es estadísticamente significativa con la población control, y asociándole epinefrina y asociándole ADP, esas diferencias persisten, o sea, potenciando esta acción y mejorando la calidad plaquetaria con estas dos sustancias, la prolongación del tiempo de sangría continúa siendo más marcada en los pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis comparativamente con los pacientes que no están o con los controles. En este estudio no se logró demostrar que el fenómeno de alteración de la hemostasia primaria, ojo, no, este fenómeno, que es un fenómeno in vitro, no se logró demostrar que cambiara en la prediálisis con respecto a la posdiálisis. No se logró evidenciar una alteración marcada en el cambio en los tiempos de coagulación en pre y posdiálisis. Lo único que se logró demostrar es que definitivamente con respecto a los controles, independientemente del momento en que se tome, sea pre o sea post, el tiempo de sangría está prolongado en los pacientes con enfermedad renal, y va muy de la mano con la gráfica de la izquierda que les mostré, sobre todo para los estudiantes y para los residentes si están conectados. En la fisiopatología del sangrado urémico es muy importante evaluar la agregabilidad plaquetaria en base al tiempo de sangría, porque como ustedes ven es el principal mecanismo por el cual estos pacientes pueden sangrar. Pero también este estudio fue muy interesante porque midieron además no solo la hemostasia primaria, sino también midieron la hemostasia secundaria, básicamente medida por tiempos de coagulación, y midieron también la expresión de factores de coagulación pre y postdiálisis. Y aquí encontramos la misma paradoja. Mire cómo estos pacientes, a pesar de tener el tiempo de sangría prolongado, bueno, tienen a tener un aumento en la expresión de factores procoagulantes como el factor 2, el factor 5 y el factor 7, postdiálisis comparativamente contra prediálisis. Bueno, y sustancias que promueven la trombosis están permanentemente elevadas comparativamente con los controles, específicamente el inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que es una sustancia claramente asociada con disminución de la actividad fibrinolítica. Bueno, está claramente aumentada tanto en prediálisis como en postdiálisis comparativamente con los controles. Y ni decir de la antitrombina y de la proteína 6 de la proteína S. Y en este estudio fue bien llamativo y lo traje porque me parece muy bonito. Miren cómo además la actividad de Adams 13 también está disminuida en esta población de pacientes.
que pensaría uno que es un fenómeno único y aislado de la púrpura trombocitopénica trombótica. No. Pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis también tienen baja actividad de Adams, prediálisis y posdiálisis, que puede estar relacionada con esa tendencia también a los fenómenos de trombosis tanto arterial como venosa en esta población de pacientes. Aquí falta un marcador importante y es la homocisteína, más adelante vamos a hablar de ello, pero es uno de los estudios más recientes y más bonitos donde se logra evaluar cómo estos factores de coagulación tienen un comportamiento pre y postdiálisis que tiende a variar y que definitivamente con respecto a los controles y a la población general varían dramáticamente en sus niveles. Nosotros tratamos de hacer algo similar, más adaptado a nuestro medio. Esta experiencia está publicada el año pasado en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología y tratamos de evaluar cómo era específicamente en general la coagulación de manera global con un examen que ustedes conocen, que es una herramienta que se vuelve cada vez más útil en la evaluación y la estimación del riesgo de sangrado, que está muy validada sobre todo para cirugía cardiovascular, para trasplante hepático, ¿cierto? Para enfermedad hepática, pero que cada vez también gana más peso en el escenario clínico, en la evaluación del riesgo de sangrado en pacientes en los que es difícil, ¿cierto?, estratificar el riesgo solo basado en test de evaluación de la hemostasia secundaria como el PT, el PTT y el tiempo de sangría y el tiempo de trombina. Entonces, el tromboelastograma es una herramienta que nosotros quisimos evaluar en nuestra población de pacientes que debutaban con enfermedad renal crónica. Bueno, recordemos que el tromboelastograma es un examen dinámico que evalúa la cascada de la coagulación o la activación de la cascada de coagulación de forma dinámica y continua durante todo su ciclo, ¿cierto? Desde la coagulación hasta la fibrinolisis. Bueno, no les voy a dar una clase de tromboelastograma, pero es para que ustedes sepan qué parámetros se evalúan en este examen, ¿cierto? Una fase inicial, ¿cierto? Que se evalúa con el R en minutos específicamente y que evalúa desde que se activa la cascada de la fase enzimática, ¿cierto? Mediada por factores de coagulación hasta que empieza la síntesis de las primeras tirillas de fibrina. Aquí, este es el R, ¿cierto? O sea que esta fase inicial de la coagulación evaluada por el R es lo que se llama la fase enzimática, la fase mediada por factores de coagulación. Después empieza este ángulo K, ¿cierto? O este K, que es cuando empieza a formarse ya el coágulo de fibrina y empieza a generarse adhesión entre plaqueta y plaqueta, ¿cierto? O sea que aquí ya se está evaluando no solamente la fase enzimática, sino también la fase celular. Y viene otro parámetro que es el MA, que es la amplitud máxima, que evalúa ya el grado máximo de calidad del coágulo, donde existe el mayor acúmulo de plaquetas y donde existe la mayor adhesión entre plaqueta y plaqueta gracias a la fibrina, ¿cierto? Entonces, ese punto del MA es exclusivamente para evaluar la fase celular o la agregabilidad plaquetaria. Bueno, y viene el LY30, que es un parámetro que evalúa ya la fibrinolisis, ¿cierto? Es el porcentaje de lisis después de 30 minutos de que permanece la sangrecita en el tromboelastógrafo y empieza a disolverse el coágulo. Específicamente evalúa la fase fibrinolítica. Entonces, es un examen que nos permite evaluar la cascada de la coagulación de forma dinámica y continua y permite evaluar lo que conocíamos antes como la vía intrínseca y la vía extrínseca de manera global y cómo esas dos vías confluyen en la activación del factor 10, ¿cierto? En la activación del paso del protrombina a trombina y la generación del coágulo y finalmente cómo, ¿cierto? Esos monómeros de fibrina son degradados, ¿cierto? Por las sustancias que generan fibrinolisis de forma endógena. Entonces, es un examen muy dinámico. Nosotros quisimos evaluar en ese examen cómo estaban los parámetros tanto de coagulación en la fase enzimática como de coagulación en la fase celular y de fibrinolisis en qué población de pacientes. En unos pacientes que llegaron con enfermedad renal crónica avanzada en urgencia dialítica y que iban para la inserción de un catéter de hemodiálisis porque tenían que ir a un procedimiento de urgencia porque estaban en urgencia dialítica. A esos pacientes les hicimos evaluación tromboelastográfica. Incluimos 61 pacientes en este estudio. Miren las etiologías que pueden tener que ver mucho con los resultados que encontramos en este estudio. La mayoría de nuestros pacientes tenían diabetes, bueno, un porcentaje más bajo nefropatía hipertensiva, el 20% tenían enfermedad glomerular primaria. Es muy importante ese dato con respecto a los hallazgos que tuvimos en el estudio. El resto, una nefropatía obstructiva, nefritis lúpica, bueno, algunos pacientes que venían de post-trasplante y perdieron su injerto y volvieron a diálisis, síndrome cardiorenal y enfermedad poliquística renal del adulto. Este fue el comportamiento de los parámetros tromboelastográficos. Bueno, encontramos un R acortado, y esto es importante, en minutos, y disminuido sugestivo de
de un exceso de factores de coagulación, como mostró el estudio inicial, donde evaluaron medición de factor 8, de factor 2, de factor 5. Nosotros encontramos aquí algo muy similar, y es que encontramos R corto, hablando de un exceso de activación de la vía enzimática en el tromboelastograma dependiente de factores de coagulación en más de la mitad, en casi el 60% de los pacientes. Y eso pues fue bien llamativo. Bueno, y en general encontramos en los parámetros tromboelastográficos, cuando los juntamos todos, que el 60% de los pacientes, cuando hablamos específicamente del índice de coagulación, que es la suma de todos los parámetros que yo les expliqué, que el índice de coagulación se asociaba, estaba elevado, ¿cierto? En una población de pacientes muy importante, más de 3 de índice de coagulación en el 42% de los pacientes, que se asocia a hipercoagulabilidad. Entonces encontramos hipercoagulabilidad en la mayoría de nuestros pacientes debutando sin empezar terapia de reemplazo renal, en el 60%. Solamente el 15% por índice de coagulación estaban hipocoagulables. Y eso sí, apenas el 8% normales. Y un 17% tenían alteración única, o sea, la mayoría de pacientes tienen alteraciones mixtas en cada una de las dos fases que evalúa el tromboelastograma. Digamos que esto refleja la complejidad de la fisiopatología de la trombosis y del sangrado en el paciente con enfermedad renal crónica. Ahora vamos a hablar algo de los escenarios clínicos y de las consideraciones fisiopatológicas. Y van a ver ustedes que los fenómenos tromboembólicos venosos y arteriales tienen múltiples escenarios clínicos en el paciente con enfermedad renal. O sea, yo tomar la decisión de anticoagular un paciente con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Requiere de un abordaje diagnóstico muy claro, ¿cierto? Ojalá identificando qué está generando el fenómeno trombótico y a qué está asociado ese fenómeno trombótico. Es así como yo puedo tener fenómenos trombóticos venosos profundos o tromboembolismos pulmonares espontáneos, ¿cierto? Sin que yo encuentre un factor espontáneo, quiere decir sin que yo encuentre un factor de riesgo claro, identificable en el momento que me explique el fenómeno tromboembólico, ¿cierto? Puedo tener fenómenos de trombosis del acceso vascular, y ya vamos a ver que ahí se presentan muchas cosas que a veces no evaluamos y nos quedamos con que, oiga, se le trombosó 3 veces, vaya, destápelo, mándelo al cirujano y nos quedamos ahí, ¿no? No vamos más allá. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Será que hay un factor asociado que predispone a esos fenómenos trombóticos recurrentes del injerto? ¿Y será que eso amerita que yo anticoagule a este paciente de forma crónica en vez de forma empírica, como a veces lo vemos, ¿no? Que hacen muchos cirujanos, 2.5 miligramos de warfarina a día? ¿Qué sentido tiene? Pero lo hacen, ¿cierto? Entonces, bueno. La enfermedad aterosclerótica, la trombosis arterial de origen aterosclerótico, que digamos que no va dentro de este tema, pero que también hay que tenerla presente. Y el síndrome de intolerancia al injerto, hace una semana tuvimos una charla en APTO sobre ese síndrome de intolerancia al injerto de muchos de estos pacientes que vienen post-trasplante renal y llegan con su riñón trasplantado fallando y se empiezan a disminuir la anticoagulación, empiezan a hacer fenómenos de coagulación intravascular diseminada y de microtrombosis, no solo en el injerto, sino que pueden también ser a nivel sistémico. La trombocitopenia inducida por heparina, que tiene unas características muy puntuales y es un diagnóstico de exclusión que hay que considerar en nuestra población, y la fibración auricular no valvular, que en el Congreso yo presenté este tema y bueno, no va en esta charla, pero que tiene una incidencia también muy importante la FA no valvular, y que ustedes saben que va de la mano con el daño renal crónico. En la medida que el daño renal crónico aumenta, la incidencia de FA no valvular aumenta. Mire que puede llegar a ser hasta del 30% en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis. Pero paradójicamente, tener fibrilación auricular no valvular en estadios tempranos también predispone a la pérdida progresiva de la función renal, o sea, están enlazadas. A mayor daño renal, mayor FA no valvular, pero a mayor FA no valvular, mayor repercusión hemodinámica sobre los riñones y mayor pérdida de la función renal residual. Entonces, miren todos los escenarios clínicos que tenemos, y todos probablemente, como van a ver ahora, tienen abordajes diagnósticos y terapéuticos y pronósticos diferentes. ¿Listo? Con respecto al tromboembolismo venoso espontáneo, el tromboembolismo pulmonar espontáneo, pues uno piensa muchas cosas, ¿no? Que fue la paciente que les mostré el primer caso, la mujer de 38 años, que trombosa y que tenía un síndrome nefrótico como causa de la falla renal probablemente, y aquí están implicadas muchas cosas: la enfermedad de base, la obligatoriedad de buscar una neoplasia oculta. Ojo con eso. Ustedes saben que la incidencia de cáncer en los pacientes renales crónicos, y este es un tema más para los estudiantes y para los residentes, es mucho más alto que la población general, ¿no? Sobre todo de algunas neoplasias, pero tienen un riesgo de cáncer y puede ser la primera manifestación de un fenómeno trombótico. Sobre todo en los tumores, en los adenocarcinomas, ¿cierto? Es una manifestación que puede ser una manifestación temprana de una neoplasia. Ojo con enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna,
que generan fenómenos tromboembólicos venosos y arteriales en sitios inusuales, trombosis de la suprahepática, trombosis de los senos venosos en el sistema nervioso central, ¿cierto? Ojo con esa enfermedad, porque además da alteraciones hematológicas graves, ustedes lo conocen, y daño renal crónico. Y aquí vamos a hablar más adelante de que pueden aparecer en esta población de pacientes unos fenómenos de trombofilia adquiridos, que a veces se nos olvidan, ¿no? Trombosa porque sí, es que trombosó el señor, pobrecito, por la enfermedad renal, trombosó, no. Unos fenómenos de trombosis adquiridos y unos fenómenos de trombosis hereditarios que vamos a discutir más adelante, que son frecuentes y se pueden presentar en esta población de pacientes con trombosis espontáneas, sobre todo si son recurrentes. Bueno, ese es el escenario para que lo tengan en cuenta. No me voy a detener en profundidad en cada uno de ellos. Ustedes saben que la trombosis del acceso vascular tiene muchas, como por decirlo así, manifestaciones o compromisos, tanto del catéter como del acceso, como de la fístula, y todas tienen riesgos diferentes, ¿cierto? De obstrucción y bueno, el manejo, aparte del manejo mecánico, también obliga, como vamos a ver ahora, un estudio probablemente de una búsqueda, si no encuentro algo mecánico claro, de algo que me esté explicando ese fenómeno recurrente de trombosis del injerto. Un fenómeno, la trombocitopenia inducida por heparina, que es un diagnóstico, como les dije, de exclusión, siempre tenemos que tenerla en mente, bueno, cuando no encontramos una causa y sobre todo si hay trombocitopenia y fenómenos trombóticos en un paciente donde no hay una condición de base que pueda generar esto mismo, llámese una microangiopatía trombótica tipo CHUA o tipo PTT, ¿cierto? O tipo SAF. En estos pacientes que hacen trombocitopenia, sobre todo después de exposiciones tempranas a la heparina. Hay una trombocitopenia inducida por heparina temprana a las 24, 48 horas y hay una tardía entre el día 10º y el día 15. Siempre son anticuerpos IgG contra la unión o un dímero, por decirlo así, de factor 4 plaquetario unido a la heparina. Siempre es ese fenómeno y activa receptores. Esos anticuerpos activan receptores además en la superficie plaquetaria, que son los que generan tanto la trombocitopenia como los fenómenos trombóticos. Miren que la incidencia, claro, es mucho mayor con la heparina no fraccionada, la que utilizamos para anticoagular a nuestros pacientes en hemodiálisis, pero también se puede presentar con heparinas de bajo peso molecular. Esta es la incidencia sin manifestaciones clínicas, o sea, la incidencia de anticuerpos antifactor 4 plaquetario en pacientes que usan estos dos tipos de heparinas en el tratamiento en enfermedad renal crónica, pero las manifestaciones clínicas no son muy altas, se presentan apenas en el 0.8 al 3% de los pacientes, pero pueden generar todo, tromboembolismo venoso, trombosis arteriales, necrosis cutáneas, ¿cierto? Y hemorragia y necrosis de las suprarrenales de forma bilateral. Entonces, para tenerlo ahí en mente como un diagnóstico de exclusión, pero es una cosa que se puede presentar en nuestros pacientes y que a veces no consideramos. En cuanto al paciente que hace trombosis espontánea, ¿cierto? O trombosis del acceso vascular y nos quedamos quietos y no pensamos en más allá de qué pueda estar pasando con este paciente, ojo con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y la enfermedad renal crónica. Y les traje este metaanálisis publicado en el 2020 en el Journal de la sociedad, perdón, en la revista de la Sociedad Internacional de Hematología, donde evalúan una población de pacientes con enfermedad renal, alrededor de 390 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ¿cierto? En hemodiálisis específicamente y en diálisis peritoneal también, en las dos terapias, y evalúan la presencia de anticuerpos, tanto IgG anticardiolipina como IgM anticardiolipina, como anticoagulante lúpico. Y lo comparan con controles, con pacientes control que no tienen enfermedad renal y que no están, ¿cierto?, en la población en terapia de reemplazo renal ni tienen enfermedad renal. Es un metaanálisis que incluye todos esos estudios que compararon estos pacientes en hemodiálisis y la incidencia de estos anticuerpos. Mire cómo todos los anticuerpos, tanto los IgG anticardiolipina como los IgM anticardiolipina, como el anticoagulante lúpico, se presentaron con mayor frecuencia en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada con respecto a los controles. En casi todos los estudios, con diferencias estadísticamente significativas, y no hubo diferencias entre si estaban en HD o en PD. En las dos terapias se presentaron. Y aquí hay múltiples explicaciones fisiopatológicas de por qué un paciente que no tiene SAF como causa de la falla renal puede desarrollar durante la terapia de reemplazo renal o durante su progresión en la enfermedad renal antifosfolípidos, ¿cierto? Desde los mecanismos de lesión endotelial que yo les mostré ahora, que produce la inflamación, que produce la hiperhomocistinemia, que produce la uremia, ¿cierto? Que produce la enfermedad de base y que pueden generar finalmente daño endotelial y oxidación de algunas lipoproteínas, ¿cierto? O algunos fosfolípidos de membrana contra los que yo puedo generar anticuerpos. Entonces,
sí se pueden presentar en el largo plazo en el seguimiento de estos pacientes incidencia de novo de anticuerpos anticardiolipina. Y específicamente, la presencia de anticoagulante lúpico a títulos por encima de 1 en 40 fue asociado con mayor riesgo de trombosis del acceso vascular. Entonces, ojo con esas trombosis recurrentes del acceso vascular y el no buscar trombofilias adquiridas, específicamente el SAF. Una incidencia bastante elevada y una asociación bastante marcada con fenómenos trombóticos recurrentes del acceso vascular en este metaanálisis. Y cuando hablamos de otros factores trombofílicos en la enfermedad renal crónica, aparece evidencia muy reciente, pues no tan reciente como la anterior, pero en el 2011 se publicó este primer trabajo, porque hay varios trabajos publicados, donde se evalúan pacientes, y este estudio es bien lindo, porque evaluaron cómo se comportaban esos factores protrombóticos, ¿cierto? En pacientes que estaban esperando un trasplante. Bueno, y que estaban o en hemodiálisis algunos, o otros en diálisis peritoneal. Mira, aquí estaban 248 en hemodiálisis, 41 en diálisis peritoneal y 21 en prediálisis en estadio 5. Y a todos les midieron estos parámetros: antitrombina, deficiencia de antitrombina, proteína C de la coagulación, proteína S de la coagulación, resistencia a la proteína C activada, factor 8 elevado, anticoagulante lúpico, síndrome anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, y miraron qué pasaba, ya vamos a ver ahora, con cómo se comportaban estos parámetros de trombofilia antes del trasplante en cada una de las opciones terapéuticas, hemodiálisis, PD o prediálisis, y qué pasaba cuando se trasplantaban estos pacientes. Y miren cómo la incidencia de trombofilias espontáneas es del 74% en HD y del 73% en PD, contra el 50% en prediálisis. Ahí algo pasa en el endotelio, ¿cierto? Y miren cómo, bueno, si sacamos los antifosfolípidos, que son los más frecuentes, ¿cierto? Si sacamos los antifosfolípidos, que son los más frecuentes, miren cómo se presentan algunas alteraciones como el déficit de proteína C, el déficit de proteína S, el déficit de antitrombina 3, mucho más marcados en incidencia comparativamente con pacientes en prediálisis, entre HD y PD contra prediálisis. Y vemos cómo además, y es el hallazgo que me parece más lindo de este estudio, y no es porque yo trabaje en trasplante, sino es porque el trasplante normaliza muchas cosas después del trasplante. Vean cómo esos parámetros tienden a normalizar en la mayoría de pacientes al mes, ya están normalizados, bajando la incidencia de trombofilias del 74 al 26%. Bueno, pero hay unos pacientes que aún de nuevo, sin tenerla, pueden aparecer trombofilias de nuevo en el post-trasplante. Entonces, ojo con eso, sobre todo el factor 8 elevado, ¿cierto? Y sobre todo la presencia de antifosfolípidos que aún de nuevo puede presentarse en pacientes que no lo tenían antes del trasplante, pero sí baja significativamente todas esas trombofilias y toda esta expresión de fenómenos de marcadores de trombosis comparativamente en prediálisis contra trasplante disminuyen de forma importante al mes la expresión de todas estas variables de hipercoagulabilidad. Y cuando hablamos de trombofilias adquiridas, trombofilias genéticas, perdón, hereditarias, también nos llevamos sorpresas. Bueno, entonces, este estudio en el 2020 en acta de hematología mostró en 390 pacientes contra 150 controles, todos en hemodiálisis. Miren cómo el 40% no tenían etiología de la enfermedad renal, algo parecido a lo que nos pasa en nuestro medio. Este estudio en un estudio en Grecia, ¿cierto? Cómo estos pacientes, la mayoría no tenían etiología. Y miren cómo una de las mutaciones más frecuentes, sobre todo en los pacientes que no tienen etiología, ¿cierto? Es la mutación del factor 5 de Leiden, sobre todo la mutación heterocigota. Cuando hablamos de los pacientes que no tienen etiología contra los que sí tenían etiología clara de la enfermedad renal, la mutación del factor 5 de Leiden es una de las que también se presentan, pero también del gen de la protrombina y también de la metiltetrahidrofolato reductasa. Me dijeron que me quedan 10 minutos, voy a adelantar. Y lo claro es que cuando estas trombofilias genéticas estaban presentes, los pacientes se morían más de MACE, de eventos cardiovasculares mayores, sobre todo la mutación del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa. Y aquí hay una relación bastante clara con la hiperhomocistinemia de los pacientes renales, ¿cierto? Recuerden que la metiltetrahidrofolato reductasa es muy importante, ¿cierto? Para poder pasar la homocisteína, que es un aminoácido no esencial, a metionina, ¿cierto? Y la metionina es un aminoácido importantísimo para dar grupos metilos para la síntesis proteica dentro de las células.
Y esa homocisteína puede desaparecer por transulfolación o puede desaparecer por remetilación. Y en la remetilación, la metiltetrahidrofolato reductasa es muy importante. Y acuérdense que aquí el ácido fólico es un sustrato y la vitamina B12 es un sustrato. Y aquí hay toxinas urémicas que impiden esa activación adecuada de la metiltetrahidrofolato reductasa y hacen que se acumule homocisteína. Pero también hay pacientes que tienen, aparte de la toxicidad urémica de la falla renal, mutaciones de ese gen que predispone a que se aumenten aún de forma más marcada los niveles de homocisteína, inclusive por encima de 100 o de 150 de homocisteína, que dan tanto riesgo de fenómenos no solo arteriales, bueno, sino también venosos por múltiples vías. Pensábamos que la hiperhomocistinemia solo producía cambios de aterosclerosis inflamatoria y oxidativa, pero no, también produce activación y trombosis venosa. En cuanto a los scores de riesgo de sangrados, no me voy a detener en esto porque el score de riesgo de sangrado que nosotros debemos tratar de implementar es un score que nos prediga de forma adecuada la mayoría de pacientes a riesgo. Y estos scores son tomados de los scores de fibrilación auricular, de riesgo de sangrado en fibrilación auricular. Y digamos que el más validado es Hasbled, con todas las limitaciones que tiene. ¿Qué problema tiene Hasbled? ¿Cierto? Que Hasbled incluye pacientes, ¿cierto? Con factores de riesgo que son muy comunes a toda nuestra población renal. La hipertensión, el compromiso renal, ¿cierto? El sangrado previo, ¿cierto? La edad, que son factores que pueden también ser comunes a la población con enfermedad renal. Entonces han aparecido reportes recientes donde se buscan implementar score de riesgo. Nosotros estamos haciendo un trabajo en fibrilación auricular para validar este score, ¿cierto? El score de Ravenna, que busca evaluar tanto el riesgo de trombosis como el riesgo de sangrado, teniendo en cuenta múltiples factores. El estadio de la enfermedad renal es muy importante. Miren cómo la hemoglobina es un factor de riesgo muy importante. Miren cómo la anemia con hematocritos por debajo de 30, hemoglobinas por debajo de 10 es un factor de riesgo de sangrado supremamente elevado. Bueno, el sangrado previo, ¿cierto? Tener variabilidad en INR, en el INR en los pacientes que están con warfarina es un riesgo de sangrado también muy elevado, la edad y el uso de otras sustancias que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, probablemente la implementación de un score de sangrado como el de Ravenna nos vaya a permitir tomar decisiones de pacientes a muy alto riesgo de sangrado y que probablemente no puedan ir a una terapia anticoagulante, sino probablemente a una terapia conservadora o a una terapia de manejo no médico. Y este es un punto que le quiero dar mucha importancia y es que aparece un nuevo score de riesgo, ¿cierto? Para riesgo de sangrado en el sistema nervioso central por la anticoagulación y son los microblets, evaluado por resonancia, ¿cierto? Cuando yo tengo una resonancia nuclear magnética contrastada en la que yo encuentro microhemorragias que pueden presentarse hasta en el 50% de los pacientes en HD, el riesgo de stroke hemorrágico se aumenta de forma marcada con la anticoagulación y deterioro cognitivo con la anticoagulación por microhemorragias. Entonces, cada vez que decidamos anticoagular un paciente, sobre todo un paciente mayor de 65 años, sobre todo si es diabético o hay enfermedad microvascular, deberíamos evaluar cómo está la presencia de microblets en el sistema nervioso central por el riesgo de hemorragia post-anticoagulación. Más de 5 microblets en la resonancia se asoció a un riesgo de stroke hemorrágico significativamente mayor comparados contra los pacientes que no tenían microhemorragias antes de iniciar la terapia anticoagulante. Y para finalizar, en cuanto a la limitación de las opciones terapéuticas, pues es mucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los estudios incluyen poca población de pacientes con enfermedad renal, porque el perfil farmacocinético de los medicamentos es diferente en enfermedad renal. Claramente hay un mayor riesgo de sangrado con algunas sustancias como las heparinas de bajo peso molecular. Ya vamos a ver ahora de dónde sale esta evidencia y cuáles son las recomendaciones. Los inhibidores directos de la vitamina K tienen en nuestra población de pacientes renales una variabilidad supremamente elevada. Lograr tiempos en rango terapéutico mayores a 60 o a 70% que se pide para algunas patologías es muy difícil en nuestra población de pacientes renales. También hay riesgos inherentes a los inhibidores directos de la vitamina K y a los DOACs, a los anticoagulantes orales directos, como son la calcifilaxis, la pérdida de la función renal residual por nefropatía asociada a anticoagulantes que está descrita y los fenómenos de trombosis paradójica porque específicamente los inhibidores directos de vitamina K también inactivan sustancias anticoagulantes como la proteína C o la proteína S. Los DOACs tienen evidencia muy pequeña, solo un subgrupo de DOACs tienen evidencia en la enfermedad renal avanzada, específicamente apixaban. Y bueno, los procedimientos también tienen limitación. Un filtro de vena cava tiene riesgos, el cierre de la auriculilla izquierda también tiene riesgos, aunque aparecen cada vez más reportes de seguridad y de desenlaces adecuados. No me voy a detener en esto, simplemente para mostrarles que definitivamente esto es un estudio en escenario real, clínico, que demostró qué hacían los médicos con los pacientes que hacían fenómenos tromboembólicos y que tenían compromiso importante de la función renal.
¿cierto? Y mire cómo la mayoría de médicos toma la decisión con tasas por debajo de 30 mililitros por minuto, ya sea estimada por MDRD o por CKD-EPI, de cómo manejan a estos pacientes. La mayoría de médicos en este estudio manejaron a estos pacientes con heparinas de bajo peso molecular como terapia inicial, ¿cierto? Y posteriormente los manejaron o con heparina no fraccionada, perdón, y heparina de bajo peso molecular, y posteriormente pasaron a warfarina o anticoagulantes orales directos de mantenimiento en la mayoría de pacientes. ¿Y esto qué demostró? Que sí, definitivamente previenen los fenómenos tromboembólicos, pero miren cómo el riesgo de sangrado y la mortalidad no cambia, ¿cierto? La mortalidad es alta en esos pacientes y el riesgo de sangrado es alto en esos pacientes en los que tienen tasas bajas comparativamente contra los que no tienen enfermedad renal. Y con las heparinas de bajo peso molecular también hay metaanálisis ya que evidencian, ¿cierto? Este metaanálisis incluye enoxa, parina, tinzaparina y dalteparina, ¿cierto? Y se midió además factor 10 activado, actividad de factor 10 activado. ¿Qué encontró de forma importante este metaanálisis? Que los pacientes con tasas por debajo de 30 tienen un aumento entre el 25 al 50% de la actividad antifactor 10 con los inhibidores directos de factor 10, como las heparinas de bajo peso molecular, mediados lógicamente por trombina, ¿cierto? Entonces, de ahí una de las recomendaciones de disminuir las dosis. Bueno, porque si uno no disminuye las dosis, los riesgos de sangrado son altos. Pero cuando hablamos específicamente del ajuste de enoxaparina a dosis terapéutica full en enfermedad renal crónica estadio 5, miren cómo el riesgo de sangrado se aumenta. Pero cuando ajustamos la dosis entre el 25 y el 50% de reducción, cómo el riesgo de sangrado se equilibra en la población de pacientes renales. De este metaanálisis es que sale la evidencia para reducir las dosis en base a la actividad de factor 10 y en base al comportamiento clínico cuando yo bajo al 50% de las dosis de heparinas de bajo peso molecular. Y en cuanto a los DOACs, pues es muy importante simplemente para mostrarles cómo el DOAC que tiene menos excreción renal es el apixaban. Es probablemente el que menos acumulación tiene y por eso es el que más evidencia ha mostrado tanto en un subgrupo de pacientes pequeños en FA no valvular como en los estudios que se hicieron con DOACs en tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar. Entonces es un DOAC que podemos usar. En algunos se recomienda el rivaroxaban ajustando la dosis también un 50%, pero fíjense que la excreción renal de rivaroxaban es más alta que apixaban. Entonces esto es importante considerarlo en el momento de elegir un DOAC para manejar a los pacientes nuestros. Y con respecto al uso de anticoagulantes orales directos comparativamente contra los DOACs, es decir, warfarina contra DOACs en pacientes nuestros, sobre todo hablando del mantenimiento, ¿lo dejo con un DOAC o lo dejo con warfarina? Es otra de las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? ¿Qué evidenciaron? Ambos son igual de eficaces en prevenir tromboembolismo pulmonar letal y recurrencia de la trombosis venosa profunda. Son igual de eficaces en pacientes en diálisis o con tasas por debajo de 30. Bueno, no hubo diferencias. Pero en sangrado mayor, específicamente cuando se subanalizó el apixaban a dosis ajustada, en la población de pacientes se encontró en esta revisión sistemática, en los estudios que se incluyeron, incluyendo los estudios pivotales de DOACs en tromboembolismo venoso, que incluyeron una subpoblación pequeña de pacientes con enfermedad renal, que el apixaban ajustado 2.5 cada 12 disminuía el riesgo de sangrado comparativamente con antagonistas de la vitamina K, específicamente warfarina. Este es un algoritmo finalmente propuesto por nosotros para terminar. ¿Qué hacer con un paciente con TBP o TEP en estadio 3 o 5 en diálisis? Entonces, primero es establecer si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, ¿cierto? En base a alguna escala de riesgo. Si tiene edad y comorbilidad que le contraindiquen la anticoagulación. Si hay microbleds, sobre todo si es mayor de 65 años. Si tiene un índice de Bartel bajo con una funcionalidad comprometida o si tiene una expectativa de vida menor a 6 a 12 meses. Si la respuesta de esas es cualquiera de ellas, sí, antiagregación y terapia no farmacológica. O voy a un filtro de vena cava, ¿cierto? O voy a cierre de auriculilla en el caso de la FA, o voy simplemente antiagregación. Y dejar claro los pronósticos con la familia. Eso es fundamental. No se pongan a anticoagular pacientes que tienen estas comorbilidades porque aumenta la mortalidad. Ustedes lo vieron en el estudio que les mostré anteriormente. Si no tengo nada de esto, individualizo el escenario clínico, ¿cierto? Si es una TBP esporádica sin trombofilia, ¿cierto? Si es una TBP esporádica asociada a trombofilia, ¿cierto? Si es una TBP asociada a neoplasia o si es una trombosis recurrente del acceso. Y ahí defino lo que voy a usar de forma inicial, el mantenimiento y el tiempo de tratamiento. Bueno, este algoritmo pensamos ponerlo en una revisión en la revista Asocolnef para que sea asequible a todos, pero pienso que es un algoritmo basado en lo que hay en la literatura y que nos puede permitir tomar decisiones seguras con el paciente. Muchas gracias.
Doctor, excelente